Amigos oyentes, hermanos queridos, buenos días. El Evangelio del día, hoy 17 de septiembre del año 2018. Aquí estamos Patricia y Miguel, este matrimonio cristiano, dispuestos a leer y comentar este Evangelio. Primero, la lectura, Patricia. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, cuando terminó Jesús de hablar a la gente, entró en Cafarnaún. Un centurión tenía enfermo, a punto de morir, a un criado a quien estimaba mucho. Al oír hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos para rogarle que fuera a curar a su criado. Ellos, presentándose a Jesús, le rogaban encarecidamente: merece que se lo concedas, porque tiene afecto a nuestro pueblo y nos ha construido la sinagoga. Jesús se fue con ellos. No estaba lejos de la casa cuando el centurión le envió unos amigos a decirle: Señor, no te molestes, no soy yo quien para que entres bajo mi techo. Por eso tampoco me creí digno de venir personalmente. Dilo de palabra y mi criado quedará sano. Porque yo también vivo bajo disciplina y tengo a soldados a mis órdenes. Y le digo a uno, ve y va. Al otro, ven y viene. Y a mi criado, haz esto y lo hace. Al oír esto, Jesús se admiró de él y volviéndose a la gente que lo seguía, dijo: os digo que ni en Israel he encontrado tanta fe. Y al volver a casa, los enviados encontraron al siervo sano. Palabra del Señor. Gloria a nuestro Señor Jesucristo. Qué fe, qué disciplina, qué respetuoso de las costumbres de otro pueblo que era este centurión. Qué hombre ejemplar realmente, ¿eh? Fíjese, envió a unos ancianos judíos a hablar con Jesús. Sabemos que en aquel tiempo los paganos no hablaban con los judíos y viceversa. Para el pueblo israelita el paganismo y el pagano eran impuros, no entraban tampoco en casa de paganos. De ahí que fíjese, por eso el centurión, que era un militar, un hombre de disciplina evidentemente, primero que tenía mucha fe en Jesús. Por eso le mandó a Jesús a estos ancianos judíos. ¿Qué le pidió? La curación de un sirviente suyo. Quería también a sus empleados. Era un esclavo, estaba enfermo, lo apreciaba mucho el centurión. Y fíjese cómo apeló a la mayor apelación, al mayor médico, al único que puede siempre sanarnos, a Jesús. ¿Qué le pidió? Que estaba enfermo, que curase a su esclavo. Y Jesús fue. Claro, pero en el camino parece que siguió reflexionando el centurión. Y le mandó también otro grupo de ancianos para decirle que no era digno. Fíjese, palabras que repetimos tantas veces en la misa, ¿no es cierto? Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Era este el concepto que tenía este centurión. Él no se consideraba digno de que Jesús ingresase en la casa, pero confiaba absolutamente en algo en lo cual debemos tener fe precisamente, y este es un ejemplo, todos los cristianos. La fe es por el oír de la palabra, la vida es por la palabra, todo lo hace Dios por la palabra. Y en este caso la curación de un hombre que estaba muy, muy enfermo era por la palabra. Bastaba que por la palabra, sin ingresar en la casa, Jesús fuese la solución, la curación para este esclavo enfermo. Basta que digas una palabra. Fíjese,
Jesús realmente advirtió en este hombre algo que debemos tener nosotros los cristianos muy en cuenta. No había visto Jesús en todo Israel, y mire que anduvo el Señor, un hombre que mostrase tanta fe. Y a tanta fe, tanta respuesta de fe, claro está. Y tanta respuesta del autor y consumador de la fe. Claro, cuando los ancianos volvieron a la casa, encontraron al sirviente que estaba curado. Ahí se produjo la curación, ¿ve? Basta con la palabra, basta creer a la palabra. Claro, usted puede escuchar la palabra y no creer. Fíjese que el centurión siguió los pasos. Hombre de disciplina, hombre que estaba acostumbrado a decir a aquellos que lo servían o que tenían una obligación de responsabilidad con él, ve aquí, él iba a esto y lo hacía. Sin duda, y aplicó esa misma forma a la manera de curar de Jesús. La autoridad en Jesús. Así como él tenía la autoridad temporal en el cargo que ejercía como miembro del ejército de Roma, un centurión era un hombre que tenía a su cargo en el ejército romano una centuria, un cuerpo de 100 hombres, digamos, ¿no? Bajo su mandato. Y ahí confió en la autoridad de Jesús. Este tiene autoridad. Y por otra parte era un hombre que realmente era servicial con el pueblo en donde estaba en ese momento, que era en Israel. Había ayudado a construir una sinagoga. Fíjese, uno diría, bueno, no era un hombre religioso. Sin embargo, creía en Jesús. Fíjese, más religioso que ningún otro. No he visto en Israel un hombre de tanta fe como este. Son palabras de Jesús. ¿Hasta dónde llega la fe, no es cierto, hermanos? ¿Qué poder tiene la fe? ¿Y qué poder tiene la palabra por la cual es engendrada la fe que sana? Así como sanó a este sirviente del centurión. Así como sirve como ejemplo para todos nosotros. La fe en el Señor, la oración, el pedido, teniendo siempre la plena e íntima convicción del poder sanador del Señor en todos los órdenes, no solamente en el caso de una enfermedad de tipo corporal, fundamentalmente en la enfermedad de tipo espiritual. Ahí es donde la fe juega un rol decisivo y donde se produce entonces la curación, la sanación integral. Todos estamos enfermos desde el punto de vista espiritual y muchas veces esto redunda en la salud psicofísica, evidentemente. Pero el Señor puede lo más y puede lo menos. Todo lo puede en el amor con que nos ama a todos. ¿Qué te parece, Patricia? Pues que, como bien decías, Miguel, el amor lo puede todo. Y lo único que tiene que poner uno para que se realice el milagro es la fe. La fe en quien lo puede todo, en nuestro Señor Jesucristo. Efectivamente, Patricia, el que lo puede todo. El que lo puede todo si encuentra fe del lado nuestro. Y aquí había fe. Y aquí se produce entonces el milagro. Y siempre es así. ¿Qué te parece si agradecemos al Señor? Muy bien, Miguel. Le damos gracias, Padre Celestial, en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Padre, te pedimos perdón por nuestras faltas. Señor, pedimos tu bendición para este día, tu espíritu de fe, tu espíritu de sanación, tu espíritu de salud, de plena salud. En tu nombre lo pedimos, Señor, por Jesucristo, Señor nuestro. Amén y amén. Amén.